Bien, aquí vamos a resolver este ejercicio de razón de cambio. Dice el problema, se tiene un cono invertido. La base circular está en la base, o sea, en la parte inferior más bien, y la punta en la parte superior. Su radio es de 10 metros y su altura de 16 metros. Son depósitos para almacenar granos, se les llama silos. Aquí hagan de cuenta, este es un silo. Se alimenta normalmente por la parte superior, el maíz, el trigo o algún otro alimento que se quiera almacenar. Entonces va a ir acumulando y va a ir quedando un espacio vacío. Ese espacio vacío es un cono. Si su altura aumenta a razón de 0.5 centímetros sobre segundo, justo cuando su altura es de 12 metros, determina el caudal de grano que entra en ese momento. Entonces el grano está entrando, el caudal es una variación del volumen en el tiempo, es una razón de cambio. Entonces tengo que relacionar precisamente el volumen de ese cono truncado, porque el cono completo no está totalmente lleno, hay un espacio que aquí está, esto está vacío. Y entonces a mí me interesa lo que se va llenando de material, es un cono truncado, es decir, al cono completo le quitamos el pequeño cono que está aquí en la punta. Y entonces hay que recordar que el volumen de un cono es 1/3 del área de la base por la altura. En este caso es pi por radio al cuadrado por la altura entre 3. Esto es para el cono completo, pero le vamos a quitar el volumen del cono pequeño. Menos pi r cuadrada sobre 3 por la altura h. Pero esta altura h está medido desde el piso hasta donde llega, y a mí me interesa esta altura. Entonces esa altura no es h. Aquí está, es la altura h mayúscula menos h minúscula. H menos h. Entonces ya tengo mi función de volumen. A final de cuentas aparece un factor que es el pi sobre 3. Este término ya es conocido porque es el volumen completo. R vale, ¿cuánto vale? El radio 10 metros y la altura vale 16 metros. Pero yo tengo una función que depende de dos variables, de r y de h. Entonces hay que encontrar una relación entre esas dos variables, h y r. Dibujamos del cono superior como si fuera un triángulo visto en 2 dimensiones. La base es 2r y la altura es precisamente h menos h. H mayúscula menos h minúscula. Y entonces, si recordamos el teorema de Tales, se está formando aquí un triángulo mayor, que es el del cono superior, y yo puedo tomar una relación de proporción. La longitud 2r entre la altura total, que es h mayúscula, va a darme la proporción de la h mayúscula menos h, ¿no es cierto? De 2r minúscula entre h mayúscula menos h. Y ya voy a tener una razón de proporción, obviamente. Entonces yo necesito presentar este radio en función de la h minúscula. Entonces si despejamos el radio, el 2 y el 2 se va a ir. Este radio, despejándolo de aquí, va a quedar h mayúscula menos h minúscula por el radio dividido entre h mayúscula. Si lo presento de tal manera que divido h entre h, va a ser 1 menos h minúscula entre h mayúscula multiplicada por el radio. Esa es la razón que tengo que sustituir aquí. Entonces si yo calculo, o presento más bien mi fórmula de volumen, que es pi sobre 3 por r cuadrada mayúscula h, que es el volumen del cono completo, menos pi sobre 3. Vamos a poner la r en función de ese dato. 1 menos h minúscula sobre h, todo esto por r, pero esto va aparte al cuadrado, porque el radio va al cuadrado, por la h mayúscula menos la h minúscula. Ya tenemos real y todavía vamos a cerrar, porque todo estaba multiplicado por pi sobre 3. Bueno, aquí ya había puesto otra vez pi sobre 3, entonces así queda. Este paréntesis, este corchete está de más. Bueno, esta es la altura h mayúscula. Si yo voy a derivar, estos términos son constantes, por lo tanto su derivada se va a hacer 0. Y vamos a tener que aplicar la regla, a final de cuentas, la regla del producto de dos funciones. Entonces, la derivada del volumen respecto al tiempo, si derivamos pi sobre 3 negativo, menos pi sobre 3 es un factor. Esta r cuadrada la podemos sacar como otro factor constante.
ya no me queda el factor 1 menos h sobre h por h menos h, y 1 menos h sobre h está al cuadrado. Y entonces al derivar me va a quedar esto al cuadrado, su derivada es 2 veces 1 menos h minúscula entre h mayúscula elevado a la 1 por la derivada de lo de adentro. La derivada de 1 es 0, lo de h sobre h es menos de h en dt entre la h mayúscula, así. Bueno, y luego eso multiplicado por el factor h mayúscula menos h. Luego le vamos a sumar, el pi sobre 3 está negativo, y era un factor, entonces aquí vamos a abrir el corchete, precisamente pi sobre 3 por r cuadrada es un factor que multiplicaba todo, aquí está el signo negativo, más este término 1 menos h sobre h elevado al cuadrado, por la derivada de este término, que es la derivada de h es 0 y la derivada de menos h es menos de h sobre dt. Pero va multiplicándose. Entonces aparece de h en dt negativo en los dos. Y ese negativo lo puedo sacar como un factor común con este y se va a ir. Entonces la derivada del volumen respecto al tiempo, o la razón de cambio, va a quedar pi r cuadrada sobre 3. Voy a sacar factor común menos de h en dt y va a quedar 2 entre h por 1 menos h sobre h mayúscula, que es este término. Aquí está la h, todavía por h menos h minúscula. ¿De acuerdo? Esto es un número dimensional. Esto va a quedar a final de cuentas en longitud. Entre longitud se va y son números adimensionales. Aquí va a quedar más 1 menos h sobre h elevado al cuadrado. dh en dt va a ser el factor común para todo, dh en dt. Y además es cuestión de sustituir valores numéricos. Entonces, ¿esto qué sería? Pi sobre 3. El radio valía 10 metros, va a ser al cuadrado. Abrimos un corchete. 2 entre h, 2 entre, la altura es 16. Por 1, en ese momento la altura es 12, 12 sobre 16. Por la altura 16 menos 12 en ese momento. Más 1 menos la altura 12 sobre 16. Elevado esto al cuadrado. Y se va a multiplicar precisamente este número adimensional. Esto se va a ir. Es también número adimensional. Todo por la razón de cambio, que es 0.5 centímetros sobre segundo, pero yo estoy manejando metros, esto es 0.005 metros por segundo. Son medio centímetro, son 5 milímetros. Entonces, vamos a hacer la operación. Lo podemos hacer de una manera un poquito más sencilla. 10 al cuadrado se hace 100, por 0.05 se hace 0.5, que es un medio, por pi sobre 3, esto da pi sobre 6. Aquí vamos a borrar esto. Ya está este término. Este es 1 menos 12, 16. Esto es 3 cuartos. Un entero menos 3 cuartos es un cuarto. Y un cuarto por 2 sobre 16 se vuelve 2,64 y es un 32avo. Un 32avo. Por 16 menos 12 por 4. Luego más 1 menos 12, 16, esto dijimos que son 3 cuartos, 1 menos 3 cuartos es un cuarto al cuadrado, 1 sobre 16. Y entonces podemos observar que 4 entre 32 son 2 16avos. 2 16avos. No son 16avos, son 3 16avos. 3 sobre 16 por pi sobre 6. ¿En qué unidad va a estar? En metros cúbicos por segundo. Entonces va a ser 3 por pi entre 96. Y esto da, vamos a borrar aquí, 0.0982 metros cúbicos por segundo. Bueno, pues ahí está nuestro problema resuelto. ¿De acuerdo? Si yo hubiera sustituido desde un principio los valores del radio y de la altura, a lo mejor se facilita. A mí me gusta trabajar con variables y al final sustituir porque me sirve para distintos tipos de problemas.
Sobre todo si ustedes tienen un problema parecido donde cambian los radios, cambian la razón de cambio, ya tienen su solución. Ya nos van a meter los datos que ustedes necesiten. Ahí lo dejamos, nos estamos viendo. Esto al final de cuentas es como si fueran 98 litros por segundo. Hasta la vista, suerte.